Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando. Como de costumbre, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa en Foto con Fede, el programa donde hablamos de fotografía latinoamericana directamente con sus intérpretes, con sus creadores, los fotógrafos y las fotógrafas de Latinoamérica. @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram. Por allí ingresan y se van a nuestras diferentes plataformas por donde pueden escuchar este programa y enterarse de información sobre la fotografía latinoamericana. Así que ya lo saben, el programa sale a través de Spotify y de YouTube. Recuerden, estamos como Foto con Fede. En YouTube nos pueden seguir. Así la comunidad crece y el programa llega a más y más oyentes todos los días y compartimos y aprendemos un poquito más de nuestra fotografía latinoamericana. Federico Muro, quien les habla, y hoy nos vamos desde Venezuela, donde estamos radicados en este momento, nos vamos en vuelo a la Ciudad de México. Nos vamos a México. Hoy vamos a estar hablando con Iván Castaneira, fotógrafo y fotoperiodista mexicano que por allí, entre otros andares, ha recorrido obviamente México, Guatemala, Honduras, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, la India, Nepal, y bueno, pare usted de contar. Así que está también por allí nominado o galardonado con los Sonic World de este año 2025. Con él vamos a charlar esta tarde, así que esta tarde es el momento de hacer la entrevista. Iván, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Federico, muchas gracias por invitarme, todo bien, acá saludando a toda la banda de Ciudad de México. Muchas gracias, equipo, es listo para compartir pues un poco de la fotografía y de las historias que hay detrás de la foto. A ver, Iván, se dice fácil, ¿no? Todo el recorrido de esta lista de países por donde has andado, allí en México, en Honduras, Colombia, Guatemala, Venezuela, son muchos, son varios. Se dice fácil, es un trayecto bastante importante, pero antes de llegar allí, comentarnos un poquito, pregunta obligada, de arranque. ¿Cómo llegas al mundo de la fotografía? ¿Por qué fotógrafo? ¿Por qué fotoperiodista? ¿Y qué es lo que te atrapó de este mundo tan especial que es la fotografía? Pues mira, yo en realidad, yo comencé en la foto, bueno, a hacer foto, o a agarrar mi cámara, ¿no? Tampoco es que yo desde el principio diga ya fui fotógrafo, ¿no? Era como a los 17 años, y en realidad fue por un primo que un día me prestó una cámara que tenía de negativo, y pues como que fue muy mágico como este encuentro con la cámara, como instrumento, como juguete, como algo para poder experimentar. Creo que ese fue mi primer acercamiento en sí con la
consciente de que nunca con el periodismo, de lo que quería fotodocumentar, pues en México llegó esta cosa horrible que llamamos la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Que ya lleva 20 años, y fue como el periodo en el que empezó, o sea, yo empecé a hacer foto, empecé a encontrar historias, y de repente en México aparece esta realidad, ¿no? O sea, se revela esta realidad, pues bastante triste, que lleva 20 años pasando aquí, ¿no? Y pues de ahí me empecé a meter, y un poco entre esta formación más social que tenía de la universidad de activismo con la fotografía, pues fue como mi herramienta para entender más mi país, ¿no? De alguna forma, y fue como me empecé a mover, ¿no? Y o entrar más en la fotografía, con temas muy pesados que creo que es un poco difícil. O sea, yo no creo que es una reflexión que con los años me ha llegado, o sea, como, ¿por qué me toca comenzar en la fotografía con temas de desaparecidos, de masacres y de no sé, guerra contra el narco, operativos? O sea, fue como, creo que mi generación entró como en un momento donde pues, todos llegamos a esta bola gigantesca que nos apareció en la realidad. Y ahí pues fue como más decisión mía, como decir, va, pues quiero meterme más al periodismo, hacer periodismo, y empecé a encontrar redes, espacios donde encontraba lo que yo quería encontrar. Y de alguna forma, también me preguntas un poco lo de los fotógrafos, o qué fotoperiodistas vi. No sé si, cuando uno de los que creo que recuerdo mucho, fue que tuve un taller cuando empezaba a aprender esto, y que bueno, sigue muy activo. Importante es Nino Morenati, ¿no? Él como que sí me dio me volteó totalmente el tema de la luz. O sea, como que fue de las primeras veces que yo, a pesar de que ya hice foto y hacía esto, y pues ya había empezado como a estar en medios, de repente llega este super fotoperiodista, que dice así, ¿no? Trabajo, y creo que es de los que más me ha, sobre todo que me dio una vuelta de tuerca, que mover, empezar a observar ya a partir de la luz, no tanto los temas, creo que los temas pues eran algo que muchos estábamos cubriendo, y que también la realidad pues, nos obligaba pues, a cambiar un poco este chip del fotoperiodista que va solo por el mundo, ¿no? Creo que es algo que no, pues que yo, a pesar de que como dices, tengo como historial de viajar, pues no es que yo viaje solo o esté solo o llegue solo y no descubro nada, ¿no? Siempre llego a espacios y estoy acompañado, y si no hubiera todas estas personas que de alguna forma se conectan y conectamos en fines, en ideales, no haría nada. Claro. Esta mirada del fotógrafo descubridor de las realidades, pues para mí hace mucho tiempo que se fue, ¿no? Quedan pocos, sí. Ahí todavía muy activo, en gran trabajo, ¿no? Pero pues ahora la realidad de la violencia, la inseguridad, en México al menos, a mí me obligó a crear una dinámica más de trabajar en equipos, hacer redes en mil puntos, a cubrir ciertos temas, ¿no? Claro, sí, los tiempos han cambiado mucho, y sí, es muy cierto eso que estás diciendo. Ya fotógrafos que descubren hay, pero muy pocos. Cada vez yo creo que también hay menos que descubrir, ¿no? También esa es otra cosa. Pero sí, la fotografía ha cambiado mucho en estas últimas décadas, sobre todo acá en Latinoamérica, y ya ese fotógrafo solitario ya como que no encaja tanto en la fotografía de hoy en día. Ya para poder hacer buenos trabajos, buenos proyectos, sí o sí necesitamos de un segunda cámara, vamos a decirlo así, de estar relacionados con más fotógrafos, a veces ni siquiera con fotógrafos, con personas del medio donde vamos a estar haciendo alguna cobertura, para que, sobre todo, bien lo dijiste, en el tema de seguridad, pues que no vayamos a tener inconvenientes. Entonces sí, eso es algo muy importante que estás comentando. Iván, dijiste algo recién que me llamó mucho la atención, ¿no? Uno de los motivos por el cual entraste a la fotografía, y es que dijiste, bueno, para conocer un poco mi país, conocer México. ¿Cómo se entiende México a través de la fotografía? ¿O cómo conociste México? ¿Qué fue eso que descubriste? Acá sí vamos a hablar de un descubrimiento, por lo menos para
para Iván, ¿qué descubriste de México a través de tu fotografía? Uy, pues para mí es una pregunta como un poco, pues, es difícil, pues, porque, pues, como te comentaba, yo siento que comencé en un contexto muy violento en este país. Y a pesar de que sí, claro, hacía viajes con placer y me divertía en la playa con mi familia, amigos, con mi novia, la verdad es que mucho de lo que la fotografía en sí me hizo ir a conocer este país, pues fueron realidades muy tristes, ¿no? O sea, y es algo que con el tiempo me bajoneó mucho. Pero fue temas de migración, temas, o sea, mucho de la movilidad humana que existe desde en esa época donde comenzaba, movilidad de Centroamérica para acá, eran temas que cubrían lo de los desaparecidos, eran caravanas de paz, eran, no sé, masacres, eran levantamientos sociales, campesinos, indígenas, era tema de destrucción, de contaminación. O sea, creo que sí, algo que, pues, donde yo me metí mucho tiempo y que fue, o sea, el México que yo conocí a partir de la foto. Con México fue pesado, difícil y a veces muy desesperanzador, ¿no? Eso es algo que me dejaba siempre, que a veces regresaba a casa a tomar algunas fotos o una historia. Y decía, uy, esto duele mucho, ¿no? Creo que, pues, es triste un poco que eso sea el México que descubrí, pero fue el México al que yo me aventé. Porque lo que sentía, tal vez la adrenalina, tal vez de que era súper joven, era como, o de que pues estaba pasando, ¿no? Y yo decía, es que pues es importante para mí, ¿no? Y pues de ahí también, a partir de trabajos, me acuerdo, salió dentro de un trabajo que hicimos, un proyecto que hicimos colectivo que se llama Geografía del Dolor. Salió una frase, y esa frase después me motivó mucho, y era de una madre de un desaparecido, que ella tenía el cuarto de su hijo intacto, pues desde que había desaparecido no lo había movido. Entonces le preguntamos por qué seguía así el cuarto, o sea, cuál era, de dónde venía esa decisión de no moverlo. Y ella mencionó una frase que para mí después se volvió como un motivo de hacer foto. Dijo, yo guardo o mantengo el cuarto así para que el tiempo no borre el rostro y el olvido jamás llegue. Entonces para mí, pues esa frase fue como, claro, para mí también hacer foto, pues es porque no se olviden rostros en este caso que estaba cubriendo temas de violencia, de migración, de tortura, y que no lleguen los olvidos, ¿no? O sea, en nuestros países de Latinoamérica hay un tema de memoria y trabajos muy fuertes, por conflictos que hemos tenido en todos los países, ¿no? Y que pues creo que una parte importante de nuestro trabajo, bueno, yo sí lo considero desde la fotografía periodística, tal vez es crear memoria, ¿no? Dejar una memoria, que tal vez en este momento no sirva, ¿no? No actúe o tan directamente, o sea, en la coyuntura de lo que pasa en estos países, pero que en un futuro, cuando se mire para atrás, sepamos que esto pasó y que no se olvide. Claro, sí, la fotografía, sobre todo la fotografía documental, la fotografía de prensa, hoy en día está pasando por un proceso de oxigenación, digo yo, donde lo que se está haciendo hoy en esta década, de repente el peso cultural, el valor documental de estos trabajos e incluso el valor histórico que va a tener, lo vamos a ver dentro de por allí 2-3 décadas más adelante. Bien lo decís, lo estamos haciendo hoy, de repente no, en muchos casos no sentimos el impacto que puede tener más adelante, no somos adivinos. Pero si yo hago una especie de retrospectiva y analizo la fotografía que se hacía 40 años atrás, muchas de esas fotografías son hoy en día un documento social histórico de mucho peso. De repente en aquella época, 40 años atrás, se hacía la foto con un sentido, con una idea, pero tal vez nunca se imaginó que 40 años después tuviera vigencia y tuviera un peso y un valor social, cultural, político, en el área donde lo queramos colocar, pero mucho más fuerte que al momento de hacerlo. Y eso es algo que también nos está sucediendo hoy en día. Sí, a veces
decir, bueno, quiero a veces tal vez cambiar un poco más el tema, como más esperanzador, ¿no? Pero seguir creando memoria, ¿no? Y como dices, es como, pues, sí, no vamos a salvar a nadie solo, no se nos vamos a salvar a nadie, sino es para compartir esto que nos está tocando en nuestras realidades y en nuestro día a día, a todas y todos, en nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Porque un poco de lo que siento que he podido ir identificando y aprendiendo es que a veces hay ciertos, pues, no sé, problemáticas súper similares, ¿no? Y que se resisten de maneras diferentes y que a veces estas problemáticas no tienen fronteras, ¿no? O sea, veo por ejemplo, el tema un poco entrando al trabajo, la minería, ¿no? La minería actúa de exactamente de la misma forma, sea en Chile, sea en Perú, sea en Bolivia, sea en Colombia, sea en México, sea en Ecuador, pero a veces nosotros creemos que, o sea, pues que las líneas fronterizas nos deberían de separar nuestras resistencias, ¿no? Cuando no siento que sea así, pues si la minería se une para hacer exactamente lo mismo que los territorios, es un poco más, era un poco más, lo que intento yo, a veces es el trabajo actualmente es pues compartir estas diferentes formas de resistencias a problemáticas muy similares en diferentes regiones de Latinoamérica. Hoy en día hay un gran auge, vamos a decirlo así, con esto de la masificación de la fotografía. Yo prefiero decir masificación o popularización de la fotografía más que democratización, porque hablando un poquito más, poquito menos con otros fotógrafos, a veces decimos, bueno, hablamos de democratización de la fotografía, pero por allí hay fotos que no se pueden publicar o que no te dejan publicar, desde el punto de vista periodístico, obviamente, o documental. Entonces tan democrático el tema como que no es. Entonces yo, para no caer en dimes y diretes, yo digo la popularización o la masificación de la fotografía, haciendo referencia a que hoy es mucho más fácil que una persona tenga una cámara de foto o tenga un dispositivo para hacer fotografía. Con este auge que tenemos hoy en día, la fotografía, tanto el fotoperiodismo y la fotografía documental, vemos que los temas sociales cada vez tienen como que más repercusión, ¿no? Son temas que se buscan mucho, ¿no? Pero así como de este lado nosotros lo vemos como fotógrafos, son temas que están sucediendo, que están en el tema de conversación en casi todos los países, los temas sociales, los temas migratorios, narcotráfico, inseguridad, delincuencia, etcétera, normalmente y lamentablemente cosas negativas. También sentimos, no sé, es ahí donde voy a la pregunta. ¿Sentís que desde el otro lado, del otro lado de la vereda, como decimos, el público, el ciudadano del día a día, también tiene mayor receptibilidad al fotógrafo a la hora de vos llegar y decirle, mira, soy fotógrafo, estoy haciendo un trabajo así, así, a cual, la intención es esta, el motivo es este? Son más abiertos a recibirte. Obviamente cada fotógrafo tiene su técnica, su forma de llegarle a las personas y es totalmente válido. Pero sentís que así como el fotógrafo está cada vez como que más dispuesto a esos temas, del otro lado, el ciudadano común también está dispuesto a ser abordado por la fotografía. Pues en mi experiencia, afortunadamente nunca he sentido que haya un rechazo a que haya una cámara. En este caso, cuando yo llego al lugar, he llegado a veces de diferentes formas, claro, ¿no? A veces sí llegaba de la nada a algún lugar y pues me presentaba, y otras veces llego con ONGs, o otras veces llego con medio de comunicación. Entonces, afortunadamente, estas diferentes formas de entrar a un espacio, yo siempre he sentido la receptividad pues de los espacios y los territorios pues que uno quiere fotografiar, ¿no? Afortunadamente no he sentido rechazo, no he sentido pues que digan no queremos. Yo pienso también es un tema de que pues como temas sociales lo que quieren también es difusión, y lo que quieren ayuda y apoyo pues es pues que esté ahí un fotógrafa, periodista. Afortunadamente, no digo que todo el mundo vamos a entrar a todos lados, pero creo que hay un tema sí es muy pues se están necesitando contar historias. Y también creo que hay otro tema importante que es algo que me plantea un poco, bueno, que
comunicación, que es al final la memoria, puedas también no estar sesgado desde nuestro contexto externo, sino que apoyas a que desde dentro se cuente la historia que también ellos quieren contarla, ¿no? Que también ahí llega el otro punto de los medios, donde muchas veces no les interesa, no es fácil, o sea, hay mucha gente que quiere contar las historias, pero también hay menos espacios, al menos hablando de medios tradicionales. Existen medios comunitarios, existen medios nativos digitales, etcétera, esos espacios, pero pues también creo que es interesante lo que se está dando, lo que tú contabas, la socialización y la popularización de la imagen, y de cómo ahora es posible entrar y de qué formas es posible acercarse a estas personas, a estos espacios. Hay un tema que por ahí a veces salta en el programa y tiene que ver, nos centramos mucho en la fotografía obviamente latinoamericana, y por ahí decimos, bueno, nos interesa escuchar desde acá, desde este lado del programa, nos interesa escuchar las opiniones, las visiones, las experiencias del fotógrafo o la fotógrafa latinoamericano, porque cuentan la realidad como que desde la raíz, ¿no? de lo que es Latinoamérica, contrastando un poco con a veces una versión, vamos a llamarlo así, de, en este caso, un fotógrafo o una fotógrafa que pueda venir, no sé, de Japón, de China, de Europa, qué sé yo, por poner un ejemplo. Por allí esa visión puede ser la misma, puede contrastar, puede tener algunos bemoles, como decimos acá en el programa, pero ¿sentís que el trabajo que se hace dentro de Latinoamérica por fotógrafos de Latinoamérica en tus otros países, no solamente de Centroamérica, sino acá en Sudamérica, sentís que esa visión que se tiene, el fotógrafo o la fotógrafa que viene de afuera, que no es latinoamericano, dista mucho de la realidad, contrasta mucho con la realidad, los trabajos son distintos, la forma de ver y de abordar los temas, que es otra cosa también importante a la hora de hacer estos trabajos, contrastan mucho entre el fotógrafo de afuera y el fotógrafo latinoamericano? Yo sí creo que contrastan, ¿sabes? Y yo creo que incluso contrastan entre latinoamericanos. Bueno, o sea, allí va la segunda pregunta. Primero, que no son latinoamericanos, sí, claro, siento muy claramente cómo contrastan. A veces uno aprende también de esas otras miradas, porque creo que es interesante que ven otras cosas que nosotros no vemos, porque a veces estamos bien metidos acá, ¿no? Y creo que a veces, sí, claro que construye, a veces es activista, como también creo que muchas veces se ha notado y se ha sabido, ¿no? Viene como así a hacer 3 fotos 2 días y ¡fum! Ya se va, ¿no? Y creo que daron las cosas. Entonces también hay esta mirada bien extractivista de las cosas dinámicas que vienen de fotógrafos que se la han vivido así, ¿no? Claro. Que también responden a intereses bien particulares de medios de comunicación o de agendas personales, políticas, etc. Pero sí siento claramente que hay una diferenciación entre las formas de ver y la profundidad a la que pueden llegar. En lo que producen como imagen y en la idea que se traen y después que se llevan de Latinoamérica, ¿o es nada más con el resultado, con la foto? ¿Dónde pensás que hay el contraste? Pues bueno, primero creo que desde cómo se acercan es diferente. Bueno, sí. También se acercan de formas que a veces digo, que les funciona, está bien, pero sí creo que se acercamos de formas diferentes. Al momento de estar trabajando también hay, por ejemplo, lo he notado a veces mucho más en producciones más, tal vez de reportajes en videos, de que generar ciertas secuencias súper específicas para que tu video pueda ser contado en un minuto y medio, ¿no? Entonces forzan un montón de cosas, un montón de planos, y eso sí me ha tocado mucho ver. Y en la foto, pues a veces tiene que ser igual de rápido. Y eso es una dinámica que no coincido mucho y a veces no me gusta, ¿no? Pero bueno, pues es su forma de trabajar. Claro. Y pues claramente los resultados son a veces para un lenguaje que responde a redes sociales, que responde a los límites de tiempo y a las cantidades de fotos que puedes publicar en los espacios donde distintas personas quieren estar apuntando. Y dentro de Latinoamérica, que bien lo dijiste, a veces contrastamos entre latinoamericanos. Por ejemplo, te voy a poner como ejemplo, bueno, por la experiencia, ¿no? Porque te tengo acá. Sos mexicano, has estado en, por ejemplo, Guatemala, Honduras, pero has estado en Ecuador, has estado en Colombia, has estado acá en Venezuela. Esa visión que, por ejemplo, podés traer
de Centroamérica acá a Suramérica, contrasta con lo que se comenta ya en Centroamérica, por ejemplo, cuando llegas acá encontrás una realidad que es muy distinta, no sé si es para bien o para mal, después me lo dirás, pero sentís que tu visión aporta, fotográficamente obviamente, ¿no?, a la fotografía de acá, de Sudamérica, o por ahí dice, no, yo estaba como que por allí, como que un poco errado en lo que yo pensé que podía ser, porque mi visión era otra, no vaya en concordancia con lo que pensé que me iba a encontrar, o todo lo contrario. No, acá puedo desarrollar este proyecto porque si es como yo lo pensé, como así como yo me lo había imaginado, y sí, coincidimos en muchas cosas y puedo trabajarlo tranquilamente. Pues, mira, yo creo que algo que yo me enfrenté, justo hablando de estas diferencias entre Latinoamérica, es que México es un país que tiene una historia fotográfica gigantesca. Entonces, hay un tema de que aquí en México pues ha llegado desde muchísimos años fotografía y se ha hecho mucha fotografía y llegan un montón de fotógrafos que han generado que México pues sí se convierte en algunos momentos en una potencia fotográfica, ¿no? Y desde donde salían muchas cosas. Entonces yo crecí como en ese mundo, pues, y creo que es un error que sí, como mexicanos, siento que tenemos, que es que a veces nos miramos mucho en ombligo y que no vemos al sur, ¿no? Claro. Vemos más al norte, vemos Estados Unidos que a lo que se hace en el sur. Entonces yo siento que yo, pues sí, muchos de mis años de mi formación fueron mirando fotógrafos europeos, gringos y mexicanos, porque hay un chico. Pero cuando yo me moví y empecé a ir hacia el sur y viví el sur, de repente me topo con, pues digo, wow, aquí existe una cosa gigantesca, ¿no? Una historia también hiper valiosa y otra forma de ver, ¿no? O sea, con otra, desde la misma naturaleza genera otras formas de ver. O sea, yo veo mucho trabajo que hacen de la selva, o los fotógrafos que hacen ecuatorianos, peruanos, de bolivianos, de la Amazonía, de las regiones amazónicas, y digo, claro, estas fotos solo las pueden hacer porque están en la selva y porque la selva tiene una cosa mágica que no conoces si no estás aquí, ¿no? Que se ve, y que, o sea, como que la geografía también marca las formas de ver, ¿no? Lo andino también es otra forma de ver y ver los fotógrafos, las formas de las regiones andinas, otras miradas desde mucho antes, ¿no? Que pues yo triste, o sea, que ahora digo, ¿por qué no conocí esto antes, no? Estas referencias que para mí, cuando yo empecé a hacer foto acá, me cambiaron. Dije, wow, esto es otra, bien diferente a lo que yo, pues con lo que yo crecí en México. Todavía lo sigo sintiendo que nos hace falta mucho ver hacia el sur y conocer fotografía sudamericana y centroamericana. Y bueno, lo podemos ver incluso en este concurso de Sony, ¿no? Pues a pesar de que se llama Latinoamérica, prácticamente todos los trabajos fueron hechos en el sur. Yo, aunque vivo aquí en México, mi trabajo fue hecho en Perú. Creo que hay de los 3 primeros lugares, 2 fueron en Perú, otros en Colombia. Y digo, claro que hay una superpotencia ahí, y que yo a veces siento que México no está llegando, ya, o sea, ya no es como el referente que fue súper fotográfico, ¿no? Siento que hay unas cosas que se producen desde fotolibros, desde reportajes allá, que son súper poderosos. Entonces, pues sí me cambió mucho la mirada, claramente, y me alegro de que haya pasado. Me rompió mi forma de ver y me hizo como a intentar acercarme a los temas ahora de otras formas, ¿sabes? Que siento que encontré otros estilos, encontré cosas diferentes, ¿no? Te digo, yo un poco metido en este contexto mexicano de mucha violencia, creo que me costaba mucho trabajo ver más allá de la foto cruda, nota roja, el cuerpo, la balacera, ¿no? Y salir de aquí a ver otros contextos, otras naturalezas, otras geografías, otras altitudes, otros climas, y ver que existen otras formas, también me hizo entender, claro, puedo fotografiar lo espiritual, lo mágico, la resistencia de otras maneras. Entonces, creo que sí, eso ha generado, por lo menos es mi crítica a mi misma formación y a mi mismo gremio fotográfico mexicano, ¿no? ¿Sentís que esa conexión, esa experiencia que estás contando de lo que viviste acá en Sudamérica y en los recorridos que has hecho fuera de Sudamérica también, fue una formación más
en tu carrera y también sentís que está reflejada en la fotografía que haces hoy en día, después de este paso por estas latitudes, decir, bueno, ahora vuelvo a México, a mi casa, y veo mi casa diferente, encuentro más temas para fotografiar, encuentro un nuevo lenguaje para transmitir, una nueva forma de fotografiar, aspectos que por allí no son tan comunes ver en fotos en México por la estructura que bien decís, bueno, es lo que tenemos, es lo que estamos acostumbrados a tener cada quien en su región, en su país, etcétera. Entonces como que nos volvemos mecánicos sin darnos cuenta. Y cuando tenemos la oportunidad de viajar, de ver y entender y conocer otras cosas, decimos, ah, pero yo esto lo puedo aplicar en mi casa y voy a ver mi casa diferente. ¿Te ha sucedido eso también? Sí, créeme que totalmente. Incluso yo ahora, pues cuando veo mi portafolio, mis trabajos de hace, no sé, hace 10 años, digo, yo ya no me identifico con esa mirada. O sea, digo, no, o sea, sí siento que cambié, que veo ahora México de otras formas, ¿no? Y busco otras historias también, que antes no veía, pues, porque estaba en esta inercia que me llevaba la adrenalina, la violencia, etcétera. Entonces, el haber regresado con esta otra forma, no creo que sea nueva, solo es diferente, para mí es otra forma que quiero ir experimentando y he sentido, ¿no? Sí me ha cambiado y me ha hecho como ver mi propio país de otras formas. Y eso me da mucho gusto, como pues que absorbí cosas al menos a nivel profesional, que me dejan que experiencia es también estar allá en el sur y tener más redes también hacia el sur y ver más trabajos hacia el sur. Y también, pues ahora noto mucho como hay, por ejemplo, esta fotógrafa Florence Cooper, que en el primer lugar, viene mucho a México, hay conocido en esos otros espacios, ¿no? Digo, qué interesante que se estén creando más dinámicas, pues de que nos estemos viendo como más como región, ¿sabes? Fotográficamente hablando. Claro. O sea, hay que intercambiar. Sí, totalmente. Es la mejor forma de seguir evolucionando dentro de la fotografía. Bueno, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Pero estamos hablando de fotografía. Aclaramos, para seguir evolucionando en la fotografía. Hiciste un comentario recién de los Sony World. Tenés una distinción en esta edición 2025. Contanos un poquito el proyecto, más o menos cómo fue, cómo nace la idea, cómo se fue desarrollando y cómo llegas a los Sony. Sí, bueno, está el premio, yo estoy en el shortlist, ¿no? de los, creo que es como 10 que somos en total, y es un trabajo que hice que se llama Chasqui Warmicuna. Chasqui Warmicuna significa mujeres mensajeras, y es un trabajo, no es que haya sido un proyecto muy pensado, planeado de antes, sino que yo cuando viví en Ecuador trabajé en una organización y planearon hacer una caravana. Entonces para esta caravana me invitaron a documentarla. Entonces yo había ciertas cosas, justo hablando de esta cosa que yo me traje para acá, siento que aprendí en el sur, dije, quisiera poder experimentar estas ciertas cosas que pues están como aquí en mi cabeza, forma, y vamos a probar, vamos a ir a documentar este espacio, esta caravana, y vamos. Entonces pues empecé a planear un poco qué quería hacer, decir, quiero estos retratos, sé que vamos a ir a ciertos territorios, no los conozco de antes, pero creo que puedo hacer estas fotos. Y pues en el transcurso fue la caravana, es cerca de entre 20 y 30 mujeres de diferentes regiones de Ecuador y Perú, que todas son parte de organizaciones o representantes de organizaciones y comunidades que resisten a la minería, pequeña, mediana y gran escala, donde ya hay algunas donde ya hay concesiones gigantescas, otras donde están empezando a entrar a los territorios. Entonces la idea pues era recorrer un poco desde lugares que siguen afortunadamente sin tocar, y que la comunidad está ahí, hasta territorios super destruidos. Principalmente en Perú es donde más proyectos megaminarios existen. Aquí pues mandé fotografías, son fotografías que son entre retratos, entre paisaje, ¿no? Aquí las tengo para retrato, paisaje, pues minas abandonadas, restos de maquinaria, un poco esta unión entre la caravana que había,
natural que pasa y pues tienes que también aprender pues a responder y a trabajar en eso, ¿no? De comentarlo de la mejor forma que puedas. Para mí esto no es un proyecto que he dicho, llevo años planeándolo, ya sabía lo que había, sino que me invitaron, vamos a experimentar y hacer estos autorretratos, no como un tema tan periodístico, ¿no? De la cobertura, como que tal vez sí, claramente tengo fotos así. Es decir, vamos a experimentar un poco más, a hacer posar para ciertos retratos, a ir a esta zona, o sea, producir un poco más la imagen, ¿no? Para que pudiera dar ciertos mensajes, ¿no? de ciertas zonas, que a veces pues, tenemos la mina ahí, tenemos que hacer en 3 segundos, porque si no venía la guardia de seguridad y nos corría o nos decía, bueno, como extranjeros, poder mucho más, ¿no? Era como, bueno, hay que pensar, entonces era un poco de planear un poco antes qué quería hacer, qué retrato iba a hacer, o qué quería de esta zona, hacerlo y seguir. Y de ahí la presentación en los Sony, en los premios Sony. ¿Perdón? Digo que después de todo este proceso lo presentaste en los premios Sony y de ahí el reconocimiento. Sí, exactamente, de ahí fue como, bueno, seleccionemos esto, vamos a mandarlo a los Sony y pues afortunadamente salió, o sea, creo que este año en los Sony hubo muchos, bueno, prácticamente, pues yo le envié la categoría de medio ambiente, ¿no? Entonces de ahí jalaron como varios proyectos, casi todos los que están en el Sony tienen que ver con medio ambiente, climático, etcétera. Entonces, hay muchos de Perú, entonces es como que impresionante que también creo que hay mucho trabajo en su que están haciendo respecto a este tema, por lo que un poco creo que te decía, ¿no? Como las geografías y el tamaño de los países a veces es pequeño, entonces mucho más pequeño que México, y eso genera que puedas desplazarte a ciertos espacios, y pues yo estoy como muy, o sea, al momento de que pues vi la lista, vi los participantes, vi los temas, dije que bonito que también mi trabajo pueda aportar a esta visibilización de lo que está pasando en temas de medio ambiente en esta región, junto con todos los otros que también son trabajos súper fuertes, muchos hablando de medio ambiente, y pues para mí es como un gran orgullo estar en esta lista de gente súper talentosa que está ahí, ¿no? Banda, como hay un fotógrafo que hizo un trabajo sobre el actor del Ojo de Poeta, que se llama así, un actor que es una plaga y que es muy, muy joven. Digo, qué chingón que haya esta gran gama de banda súper joven, lo que va con pocos años, y banda que lleva un montón de años trabajando en el tema. Te iba a comentar, ¿sos del tipo de fotógrafo que por allí para equilibrar un poco la carga emocional, ¿no? que por allí tiene todo fotógrafo y toda fotógrafa, sobre todo en el mundo de la prensa, ¿no? Que está acostumbrado a una línea, una línea en cuanto a tema, en cuanto a contenido, que bien lo dijiste, hay mucha violencia en el fotoperiodismo hoy en día, así como pasan cosas malas, obviamente pasan cosas buenas, pero sos de ese tipo de fotógrafo de equilibrar un poco esa carga emocional, de decir, bueno, tengo ya, qué sé yo, 1 año, 2 años registrando noticias negativas, voy a empezar a hacer algún proyecto que vea algo positivo como para manejar un poquito ese equilibrio emocional, que a veces es un aspecto que normalmente no se toca, no se habla, pero que todos los fotógrafos por A o por B en algún momento pasa, ¿no? Ese agotamiento mental de decir, esto para qué lo estoy haciendo, qué sentido tiene, el mundo viene patas para arriba, porque todo lo que veo siempre está mal. Entonces buscamos, en algunos casos nos damos cuenta y decimos, bueno, voy a cambiar un poquito el tema como para refrescar un poco y que no me afecte tanto. ¿Sos de esos fotógrafos o te quedas en una línea y la vas llevando como podés? Pues la verdad se me hace como muy, creo que la primera vez que me plantean la pregunta con mi respuesta. porque sí soy de esos fotógrafos que yo claramente sé que el tema de medio ambiente lo tomé porque me cansé del tema violento, tan violento en México. Claro. Fue como necesito un descanso, necesito salir porque es bien cansado de regresar de historias que sientes el corazón roto, ¿no? Y que a veces, pues sí, como dices, a veces no se habla mucho, pero honestamente yo sí regresaba y lloraba, pues, ¿no? Decía así, no puede ser, ¿por qué está pasando esto, no? Y me dolía un montón. Entonces dije, también no puedo estarme llenando de tanta desesperación
Sí. Y dices, pues no, creo que no. Entonces, no todo está tan jodido, ¿no? Claro. Y bueno, buscas los otros temas. Y soy de esos que necesito un respiro también a través de la imagen, no solo irme a la playa a descansar o a la montaña, sino también desde mi trabajo. Claro, claro. Penúltima pregunta para cerrar la entrevista. Está muy interesante, la verdad. Siempre aprendemos de cada entrevistado acá en el programa. Y bueno, cuando es fotoperiodista o fotógrafo documental de amplia trayectoria, pues mucho más por la experiencia, por la vivencia y por lo que nos cuenta, ¿no? Como es en este caso. Iván, ¿cómo es la fotografía mexicana desde tu punto de vista, obviamente? ¿Cómo la ves? Por ahí tiraste una pequeña idea hace un rato, pero más concretamente, ¿cómo ves la fotografía mexicana? Puede ser desde el punto de vista documental, fotoperiodismo, eso decidilo vos, donde te sientas más cómodo. Pues mira, yo creo que aquí he encontrado, desde que regresé a vivir acá hace 2 años, que se ha ampliado mucho más el espectro de lo que es la fotografía. Claramente, no digo que sea nuevo, siempre hay muchos referentes y todos citamos a los referentes en los trabajos, pero creo que ahora hablando del fotoperiodismo, siento que se acabó esta mirada del super fotoperiodista, super clásico, del momento decisivo, ¿no? Y que pues claramente cuando yo comencé, pues ellos eran los grandes y pues era como el fotoperiodista rudo y que está ahí, ¿no? Y que ahora, ya después de haberme ido y regresado, pues ya no es que ellos sean los, o sea, claramente siguen ahí en el periodismo, en el mundo, en las agencias, en los periódicos, pero también están entrando y que banda que pues no se crió en ese mundo del fotoperiodismo desde el periódico, o sea, no era de la llegada de la redacción, sino que se creó y que está entrando en el mundo del fotoperiodismo desde tal vez otros contextos culturales, desde otras formaciones artísticas, desde otras formaciones universitarias, etcétera, pero que está entrando también. Entonces, a mí se me hace súper interesante cómo se ha abierto el espectro del fotoperiodismo mexicano, desde cosas más súper experimentales, por ejemplo, temas así como el Yael Martínez, ¿no? Que es como una cosa muy mágica, ¿no? Para mí muchas veces, ¿no? Desde como esos extremos hasta ya tocando estos temas de desconocidos, de violencia, etcétera, ¿no? Otra vez, hasta los que siguen documentando la nota roja y viendo, esta semana pasó ahí un caso de un lugar de entrenamiento de crimen organizado y crematorios clandestinos, también la documentación de estos espacios bien clásicos, ¿no? Entonces, afortunadamente se amplió, afortunadamente para mí se han entrado nuevas miradas al espacio de la imagen. Tiene mucho que ver con las redes sociales, claro, y con la capacidad de que no todos ya publican, o sea, no es el periódico, tal periódico sé que tiene fotógrafos donde dice la mirada de ese que cuenta la historia de su familia y muchos otros espacios que pretenden muchas otras visiones. Creo que esa es mi interpretación de lo que veo ahora que regresé y que me gusta mucho porque yo me fui con un México que veía de cierta forma, comentaba las cosas así, siento que bien directas y ahora hay mucha más poesía, hay muchas otras más que hablan de los mismos temas pero abordados desde... Y creo que es súper natural, ¿no? Si llevamos 20 años hablando de mismos temas, tenemos que reinventarnos y contarlos de otras formas porque si no nos vamos a tocar. Iván, no lo pregunté y es una de las preguntas que normalmente hago al inicio. ¿Cuánto tiempo tienes en la fotografía? Pues te digo, yo empecé a los 17, ahorita tengo 38. Se puede decir que eso es el tiempo que llevo agarrando y haciendo clic, pero ya como de entrada en la fotografía, creo que empecé como a los 21, llevo 15 años tal vez, ¿no? 21, 22 fue cuando ya empecé como más forma. Lo demás fue como un poco ir aprendiendo, siempre estamos aprendiendo, pero fue como, pues ya sabes, aprender lo técnico. Claro, sí. Sí, una cosa es aprender lo técnico y otra cosa es aprender después lo documental, el registro, lo narrativo, que es otro universo totalmente diferente a manejar la cámara de foto. Que por ahí uno piensa cuando está empezando, bueno, ya sé de modelos, sé del tecnicismo de la cámara y de lentes y ya con eso resuelvo todo. Y resulta que es el 5% del mundo de la fotografía. Pero eso lo aprendemos con el paso de los años, eso no lo aprendemos en un curso de un mes.
Eso es experiencia, eso es trabajo, eso es ensayo-error, ensayo-error. Pero importante aclararlo, porque hay mucha gente que nos está escuchando que está empezando en la fotografía o tiene poco tiempo y dice, pero bueno, ¿por qué el trabajo no me queda así? ¿Por qué no me salen las fotos como Iván? ¿Por qué Iván tiene una visión, ve las cosas diferentes a como las veo yo? Entonces, bueno, es experiencia, es tiempo, es recorrido, es mucho andar, es mucha agua que tiene que pasar abajo del puente. Última pregunta, Iván, y te libero. Después de esta charla, esta conversa de unos 40 minutos más o menos, ¿qué es para Iván Castaneira la fotografía? Pues para mí, principalmente es esto que te comenté hace rato. Para mí es memoria. Para mí es un espacio, es una oportunidad de crear memoria, es una responsabilidad también de trabajar en la memoria de un lugar, de una historia. Y creo que es pues básicamente lo que me mueve mucho, como decir, creo que esto es un tema importante y creo que hay que cuidarlo y tener la capacidad y la responsabilidad desde la imagen de hacer lo mejor que se pueda para que nos sirva, ¿no? Para que se quede en la sociedad, ¿no? A veces, te digo, no sabemos si en el futuro va a servir o no, alguien lo va a ver o no, pero creo que desde ahí es donde algo que me mueve mucho, desde la fotografía. ¿Qué sigue para este 2025? Pues proyectos, trabajos, exposiciones, todo lo que venga después de estos Sony y todo lo que venga en adelante. Sí, pues sí, o sea, afortunadamente, pues esto, espero que, no es que por tener un reconocimiento todo cambie mágicamente, ¿no? O sea, también creo que es importante mencionarlo, más que, creo que los fotógrafos no vivimos de los premios ni nada de eso, pero creo que es lamentablemente no. Importante que exacto, entre otros espacios que te conozcan otras personas, que te inviten, y también tú, bueno, en mi caso yo siento que pues, seguir conociendo procesos sociales, resistencias, y también creo que algo que quisiera hacer este año, pues es readentrarme en estos temas que de alguna forma abandoné hace algunos años cuando me fui de acá, pero que no he entrado desde esta otra forma que hablábamos hace rato, de estas otras miradas que siento que tengo, ¿no? Digo, no es que sea nueva, ni que sea lo más diferente, ni que va a cambiar nada, simplemente quiero tocar los temas de los. Bueno, siempre decimos acá en el programa, vamos a estar pendientes de lo que viene de aquí en adelante para estar en contacto permanente. Cualquier cosa que quieras contarnos de allá para acá, las puertas abiertas del programa. Y bueno, siempre vamos a estar pendientes. Cualquier cosita que veamos por ahí que nos pueda, que se pueda difundir, dar a conocer sobre lo que estás haciendo, pues te tocamos la puerta y te consultamos. Si hay chance para una entrevista acerca de este nuevo trabajo, este nuevo proyecto, este libro, qué sé yo, lo que venga en adelante, pues las puertas abiertas acá del programa para compartirlo. Muchas gracias, Federico, de verdad, gracias por la invitación, de verdad, te agradezco un chingo, espero cuando estoy allá conocerte en persona. Bueno, en algún momento tengo tantas invitaciones como entrevistas hechas, no sé si me va a alcanzar el tiempo o la tarjeta de crédito para llegar a todas partes, pero esperemos que en algún momento por lo menos pueda encontrarme con alguno de nuestros invitados acá en el programa para charlar y hacer fotos también, ¿por qué no? Y bueno, de allá para acá las puertas abiertas cuando quieran. Si necesitan un guía por acá, por estas latitudes, acá estoy con gusto. Coordinamos y salimos y aportamos y apoyamos. Y claro que sí. Iván, ¿por dónde las personas que escuchan el programa, que por ahí te quieran hacer alguna consulta, conocer tu trabajo, tus proyectos, qué sé yo, invitarte a alguna charla, alguna clase? Hay un mundo del otro lado de las redes que por allí nos pueden facilitar nuestra difusión. ¿Por dónde te pueden encontrar? Pues yo básicamente solo tengo Instagram, entonces en Instagram es @y_chido. Y mi página web es ivancastaneira.com. Ahí está, buenísimo. Por ahí, a ver, déjame contactarla por acá, a ver si es la misma. Por donde, si no hay otra, pues obviamente la cuenta y_chido, correcto. Por allí encontramos, entonces se pueden poner en contacto con Iván y hacer desde consultas, invitaciones a ponencias, a exposiciones, qué sé yo, a salidas fotográficas en cualquier parte de Latinoamérica. Bueno, ahí tienen un fotoperiodista que está interesado y está disponible, obviamente lo contactan a él y se ponen de acuerdo.
Iván, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar en el mundo de la fotografía, por tu aporte a lo que yo digo en un par de décadas va a ser parte de la historia de nuestra región, contada desde tu perspectiva, tu visión, tu formación, tu experiencia y tu forma de ver Latinoamérica. Entonces, muchísimas gracias por estar en este mundo tan interesante, tan apasionante que es la fotografía. Y bueno, ya lo dijimos, las puertas abiertas del programa cuando gustes, cuando lo necesites, acá vamos a estar. Muchas gracias, Federico. Igualmente, desde acá abierto siempre para platicar, compartir, lo que sea. Un abrazote. Bien, escuchábamos allí a Iván Castaneira, fotógrafo mexicano residenciado en Ciudad de México. Con él charlamos esta tarde-noche al momento de hacer la entrevista. Ya lo saben, Federico Muro a quien les habló, @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, por allí se van a nuestras diferentes redes. El programa se transmite todos los jueves, y todos los que vienen y todos los que ya pasaron, más de 200 programas. Los escuchan a través de nuestra plataforma en Spotify y obviamente en YouTube, por donde nos pueden seguir y pues se suman a nuestra comunidad y así crecemos y llegamos cada vez a más personas interesadas y apasionadas en la fotografía. Nosotros nos despedimos, será hasta el próximo jueves, donde, y como de costumbre, vamos a estar hablando de este apasionante mundo de la fotografía. Chau, chau, nos estamos viendo.